Hola a todos amigos, es un gran gusto conectar de cualquier sea el lugar en donde estás, en cualquier manera. Este va a ser un gran tiempo en el que vamos a estudiar juntos la palabra y creo que este tiempo Dios puede usar este tiempo para inspirarte, tu vida, tu familia, lo que estés edificando. Mi nombre es Steven Richards y es un gusto servirte este día en lo que va a ser el primero de 4 diferentes estudios en los que vamos a estudiar los frutos del Espíritu. Este pasaje en Gálatas 5, donde vamos a leerlo, hacer una breve oración y entrar directo al tema. Gálatas 5:22 dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y si me acompañas haciendo una breve oración. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu sigue hablando el día de hoy y sigue usando tu palabra para formar en nosotros la imagen de Cristo, que esto se haga una realidad en cada una de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Quiero empezar proponiendo la siguiente idea. En la vida nos encontramos con muchas cosas que hay versiones digamos, baratas y la versión más premium o la versión original. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en las películas. Yo soy fanático del cine. Y hay veces que algún director, después de que ha salido una película, años quizá después, lanza una versión que le llama la versión del director, que es donde el director probablemente dice, aquí voy a presentarla tal como yo me imaginé esta película, esta obra de arte, donde quizá se eliminó las decisiones de otra gente, el estudio y muchas cosas que habían pasado y al final el director puede presentarnos la versión del director. Yo creo que en nuestras vidas hay la versión del director. Esa es la idea que quiero comunicarte, que para el ser humano, para nosotros como hombres, Dios tenía una visión original. Y eso no se ha perdido del todo, aunque sí pecamos y fuimos separados de la gloria de Dios. Jesús vino y enmendó esa separación que había y el Espíritu Santo hoy en nosotros puede traer el fruto en nuestras vidas que nos hace parecernos a Jesús y nos hace vivir la vida como el autor la imaginó. Yo creo que esa es una posibilidad para cada uno de nosotros en los desafíos que enfrentamos como individuos, como hombres, pero también en lo que hacemos para nuestra familia, a los que están casados con tu esposa, los que son papás con sus hijos, los solteros desarrollando probablemente sus sueños, la visión que Dios te dio para tu vida, honrando a tus papás, emprendiendo una nueva empresa, como empleado, como jefe, en cualquier área de la vida, Jesús tiene algo que decir al respecto. Y la manera de Jesús se puede expresar en nuestras vidas para ser humanos, hombres que son conforme a la visión y la versión del director. ¿En cuántas áreas de nuestra vida no hemos en algún momento quedado cortos en esto? Yo soy el primero y todos en algún nivel quedamos cortos. Pero aquí leemos en Gálatas 5 a Pablo enseñándonos cómo se ve la vida llena del Espíritu Santo y cómo se ven los frutos del Espíritu Santo. Muchas veces se debate en círculos diferentes de la iglesia de cómo se ve la llenura del Espíritu y cómo se ve una vida llena del Espíritu, y hay muchos diferentes temas que son válidos y se deben de tratar, pero creo que si vamos al centro de qué pasa en la vida de alguien que está lleno del Espíritu, creo que podemos decir, conforme a lo que leemos aquí, que Pablo nos muestra es una vida que da el fruto del Espíritu, algo que el Espíritu hace en nosotros y de una manera inevitable sale a la luz en tu vida esto cuando estás lleno del Espíritu. Estos frutos o virtudes conocidos a través de la historia de la iglesia, se ha visto esto como una lista de las virtudes cristianas. Creo que el mundo se beneficiaría de que los hombres cristianos empezáramos a modelar de mejor manera las virtudes del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu en nuestra vida.
Muchas veces cuando escuchamos a alguien referirse a alguien como, wow, esa persona está llena del Espíritu, pensamos en diferentes cosas, dones, actividades, ministerios o cosas muy externas y visuales, ¿no? Muy visibles y famosas y escandalosas. Pero aquí nos trae Pablo a la raíz de la vida en el Espíritu y en donde comienza la vida en el Espíritu, que sí, qué increíble que desborde a tantas cosas, dones, moveres del Espíritu, excelente, pero me parece que tiene que partir, y yo espero que en mi vida la obra del Espíritu nunca sea menor a que mi vida ya muestre los frutos de su carácter en mí. Cuando pensamos en virtudes o carácter, a veces pensamos que este es un esfuerzo que tenemos que hacer para ser mejores personas o buenas obras. Pero si te fijas, la palabra que usa Pablo es muy importante, es frutos, es decir, algo que brota en nuestra vida cuando la semilla es la correcta y la tierra es la correcta. Esto es algo que viene a nuestra vida. Al mismo tiempo, no es algo que podemos simplemente esperar a que suceda, porque así como aquí dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, la lista sigue, encontramos en toda la Escritura también el mandamiento de amar, el mandamiento de confiar, de ser pacificadores, de hacer estas cosas. Entonces, desde acá nos encontramos en una tensión, una hermosa tensión, donde al mismo tiempo tenemos que sí esforzarnos para mostrar estas virtudes en nuestras vidas, pero por otro lado tenemos que descansar y confiar y estar unidos a Cristo y buscar esa llenura del Espíritu presente en nuestras vidas para que dé el fruto correcto. Cuando el Espíritu está en la vida de una persona, el fruto se hace evidente. Y lo vemos en la vida también. Hay momentos de presión y de alto estrés donde personas muy capacitadas han tomado decisiones para actuar de cierta forma que los ha distinguido como una persona que no necesariamente tuvo que aprender algo en el momento del estrés, sino que ya lo había internalizado hace tiempo. Hay esta historia de la vida real donde el piloto Jake Sully aterriza el avión después de una emergencia en el despegue de una manera que todos dijeron es un milagro. Pero él lo pudo hacer, pero probablemente si tú o yo estuviéramos hoy en esa cabina, no podríamos hacerlo. Entonces hubo probablemente el cuidado de Dios, desde luego, pero tuvo que haber en una persona una formación de años de la habilidad y destreza de pilotear un avión de cierta manera en la que pudo hacer un aterrizaje prácticamente milagroso, pero al mismo tiempo virtuoso. Es decir, tú y yo podemos dedicarnos a indagar en el Espíritu de tal manera, en trabajar en nuestro carácter, dejar a Jesús formar nuestras vidas, de tal manera que cada vez que se presenta una decisión o una tentación, ya no se vuelve un ¿y ahora qué hago? Porque muchas veces así vivimos como cristianos y como hombres. Pasa algo, llega el final del mes y se aprietan las cosas, pasa algo diferente y ahora decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y luego después pasan unas semanas, nos enfrentamos con una tentación y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y mi propuesta es que a la luz de la palabra tú y yo podamos vivir enraizados en la obra del Espíritu para que Él dé fruto en nuestra vida de una manera que se vuelve instinto, que se vuelve carácter. Y así podemos ver el carácter de Cristo, no como un volado cada vez o echar los dados cada vez que algo se pone difícil, a ver cómo voy a reaccionar ahora. No, vayamos atrás a las raíces de nuestra vida y si nos cimentamos en Cristo, vamos a dar el fruto correcto. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Nosotros cuando nos ubicamos en nuestra alma, en nuestro espíritu, nos sabemos que somos tan solo pámpanos injertados en la vid y que tú y yo no somos la vid, es decir, no somos tú y yo el gran Superman que puede resolver todas las cosas. No, nos encontramos en Cristo sabiendo Él es la fuente
de mi vida. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente de todas las cosas buenas que puedo encontrar en mi vida. Cuando nos ubicamos en Él y buscamos una comunión con Él, podemos recibir esa llenura del Espíritu y esa vida que simplemente da el fruto de su Espíritu. Quisiera llevarte a este pasaje en Lucas, donde Jesús nos expone una verdad que pareciera tan simple, pero qué brillante es Jesús, que nos apunta a las cosas cotidianas de la vida y nos muestra verdades tan profundas. Jesús dice en Lucas 6, 43 al 45, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Amigos, a la luz de la Escritura, tú y yo deberíamos de poder ser probados al que alguien nos puede preguntar, ¿y tú eres un hombre cristiano? Y podemos decir, sí, yo creo en Jesús y genial. Ahí ya dijimos en lo que creemos, pero la muestra de nuestra fe debería de ser, si le podemos decir a esa persona, bueno, ven, sígueme 2-3 días y evalúa cómo son mis reacciones, cómo son mis actitudes, cómo es mi carácter. Y ahí mostramos el fruto de Jesús. Te quiero animar a perseguir las cosas correctas. A veces estamos buscando, y yo te lo digo de todo corazón, yo soy el primero, nos distraemos y queremos obtener resultados, éxito o las cosas buenas de la vida, quizá cosas buenas. No estoy hablando de que perseguimos lo malo, porque eso a veces lo hacemos y eso es evidente, pero a veces perseguimos lo bueno, pero no lo más importante. A veces estamos persiguiendo alguna credencial, algún reconocimiento, alguna validación externa, algún logro y enfocamos todo nuestro esfuerzo en eso. Pero amigos, aquí Jesús nos deja tan claro, un árbol bueno da buen fruto. ¿Por qué no mejor preocuparnos por cómo están nuestras raíces? ¿En dónde están mis cimientos de fe? ¿Cómo está mi relación con Jesús? No, se ha convertido en una rutina, se ha convertido quizá en algo, una tarea más que palomear en la semana para sentirme que estoy haciendo las cosas bien, o genuinamente estoy buscando una relación profunda con Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque si vamos a estudiar en estos videos los frutos del Espíritu, de estar en el Espíritu, tenemos que partir del lugar en donde se cultiva esa comunión, donde se cultiva esa tierra para que hayan frutos. Jesús lo dijo, un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo da mal fruto. Y después dice, compara árboles, ¿no? Dice, pues el árbol de manzanas no da naranjas, el árbol de naranjas no da manzanas. Y tú y yo podemos en nuestra vida darnos cuenta que a veces estamos plantados en un lugar, echando semilla a la tierra de nuestra alma, que es de manzanas, y nos sorprendemos por qué no da naranjas el árbol. Entonces te quiero animar en tu vida, si estás, vayamos a las listas de las cosas que mantienen tu relación con Jesús. ¿Cómo está tu lectura de la palabra? Y te lo digo y me lo digo a mí, ¿no? ¿Cómo está nuestra lectura de la palabra? ¿Dónde estamos pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Estamos pasando tiempo en comunión con Jesús, más allá de solo estudiarlo? ¿Estamos buscando conocerlo, apartando un tiempo de nuestras vidas para meditar y contemplarlo a Él? ¿Cómo está tu involucramiento en tu iglesia local? ¿Estás buscando rodearte de otros creyentes que inspiran tu vida, te desafían y que tú haces lo mismo para ellos? Y estas cosas parecieran lo básico de la vida, pero a veces descuidamos lo esencial y nos preguntamos por qué damos el fruto inesperado. Así que te quiero animar. En la medida en la que entramos en esta serie, quisiera de verdad animarte a que las raíces de tu vida estén bien cuidadas. Te daba el ejemplo hace unos minutos, de la versión del director, ¿no? Hay otras áreas en la vida en las que vemos esto. Por ejemplo, yo soy un fanático del café, me encanta el café. Y una vez que pruebas un café de especialidad, te arruina los demás tipos de café.
Y te puede sorprender y decir, pues no hay tanta diferencia, pero la historia también hace la diferencia. Cuando te das cuenta, estos granos de café fueron cultivados en esta granja, en esta tierra, en tal lugar. El equipo de agricultores se capacitó y lo hacen de la mejor manera, buscan la temporada del año, el mejor lugar que tenga suficiente sol, lluvia, diferentes cosas. Lo cultivan de tal manera, se envía a tal lugar, se tuesta con tal precisión y justamente pasando las 2 semanas de tueste es cuando se pasa a ya sea tu taza de espresso o de algún otro método. Es decir, cuando te das cuenta del cariño, el amor, los procesos que las personas invirtieron en que tú tuvieras una taza de café, lo empiezas a valorar mucho más. Y quiero decirte, tú y yo podemos ser como un café de especialidad que Dios hace en nuestras vidas, a través de nosotros. Y si el proceso para una taza de café te parece exagerado, te entiendo, cada quien sus cosas, ¿no? Pero ¿cuánto más proceso no hay detrás de tu historia y mi historia? Dios, el artesano, el creador, el autor de todas las cosas, en tu vida no ha cometido errores ni accidentes. Él, para empezar, te formó, te creó, te dio identidad, te dio valor, te llenó de capacidad, de sueños para extender su reino. En la vida cometemos tantos errores, pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesús, que nos mostró cómo ser seres humanos y en esta serie nos mostró cómo ser hombres. ¿Cómo es un hombre lleno del Espíritu? Voltea a ver a Jesús. Nos da a su Espíritu Santo y hoy tú y yo, después de la historia y recorrido que hemos tenido, Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros, en el cual tu historia, tu proceso, las cosas que tú dices, me gustaría eliminar esta parte de mi vida. Dios es tan increíble que es como un alfarero, que cuando la pieza se deshace, Él no tira ese barro y empieza con otro. Él rehace la pieza con el mismo barro. Y quizá hay cosas en tu vida que dirías, eso me excluye de un día poder ser un cristiano de Gálatas 5:22. Eso me excluye de vivir la vida como la diseñó el autor. Pero yo quiero decirte, Dios es tan increíble en su obra de redención que Él va a usar incluso las partes de tu vida que tú decías, no puedo creer que pasé por esto. Él va a usar todas las cosas para bien para aquellos que amamos a Cristo Jesús. Él puede escribir una nueva historia en tu vida y no una historia fabricada en masa donde ya no sabes si es café o es tierra pintada. No, Él quiere que tu vida sea su obra de arte. Pablo así se expresa de nosotros. Somos creación de Él, pero una creación que es algo que a Él le pone feliz, algo que en Él se enorgullece de presentarte a ti, de presentarme a mí como su obra maestra, cuando nos alineamos a Cristo Jesús, a su Espíritu y mostramos las virtudes del reino en nuestras vidas. ¿Para qué? Tu casa va a ser un lugar más armonioso, tus hijos van a florecer de otra manera, tu trabajo va a florecer de otra manera. Tu corazón se va a ir ajustando para que seas en esta tierra un reflejo del corazón del Padre. Sin importar tu trasfondo, hayas tenido o no los ejemplos ideales en tu vida, Él puede cultivar en ti la vida de alguien que emana los frutos de su amor y su espíritu. En los próximos videos vamos a ver de cerca cómo son y cuáles son estos frutos. Algunos se relacionan entre nosotros y Dios en la comunión vertical. Algunos se relacionan a cómo estamos tú y yo en dinámicas con los demás, en una dinámica horizontal. Y algunos son introspectivos, algo que pasa hacia adentro en tu vida en la medida en la que tú y yo trabajamos para ir siendo formados en la imagen de Cristo. Te quiero dejar con la siguiente reflexión. Y para cerrar el círculo con lo que empezamos, quiero dejar una pregunta abierta. ¿Cómo se vería tu vida si ahora Dios, el director,
hiciera contigo la versión del director. Hazte la pregunta, ¿qué haría Dios, el director, el editor por excelencia, con tu vida? ¿Qué partes necesitas eliminar de ese carrete de cinta? ¿Qué parte necesitas sacar? ¿Qué parte necesitas hacer más extensa? ¿Qué parte necesitas acortar? ¿Cómo se debe ver el tinte de tu vida para usar el lenguaje de películas? Pero en tu vida, aterrizándolo, ¿qué hábitos necesitas de una vez y por todas decirle adiós a eso? O si no puedes, buscar ayuda. ¿Qué cosas en tu vida, qué metas dormidas necesitas despertar hoy que sabes que en la versión del director hay que perseguir eso? ¿Qué área de los frutos del Espíritu detectas en tu vida que se están quedando cortos? Y estas preguntas las hago sin afán de ofender o presionar a nadie, porque yo sé que yo necesito crecer en varias de estas cosas. Te quisiera animar a tener esta pregunta en el aire, en la mente, en la medida que avanzan los días. ¿Cómo se vería mi vida si el director llegara a editar en mí la versión del director? Yo creo que él lo puede hacer, yo creo que él lo quiere hacer. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que la versión del director es la que más feliz, pleno te va a hacer de cualquier otra promesa que el mundo puede hacerte, de cualquier otra oferta que viene del mundo o de las tentaciones del enemigo. Al final del día, seguir el camino de Cristo no es el más fácil, pero es el más satisfactorio, el que te llena, el que te mantiene sano, el que te mantiene avanzando en la dirección correcta y final, que es estar con Él. Y quiero dejarte con una breve oración y creer que en la medida en la que avanzamos en esta serie vamos a juntos crecer en los frutos de su Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y pido para cada hombre que está conectando a este momento, te pido que, y en mi vida también, que cultives en nosotros una vida, un carácter y las virtudes de Jesús, las virtudes y el fruto del Espíritu en nuestra vida. Te pido que elimines las cosas que no son de ti, que hagas florecer esas áreas que hemos descuidado, que deben de renacer una vez más, y que nos llenes de visión, dirección y valentía para enfrentar los caminos de la vida, los desafíos de la vida, siempre cimentados en ti, y que tu Espíritu florezca en nosotros los frutos adecuados. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muchas gracias.